Con la doctora Maribel L. Ledesma. Ella es especialista en estudios de género y quisimos hablar con ella pues para aclarar o para hablar de esta situación que ha llamado tanto la atención en los Juegos Olímpicos de París en este 2024 con esta condición de las boxeadoras, una argelina, una de China Taipei, acerca de pues ahí es donde entran las confusiones, ¿no? No se trata de un caso de alguien, transgénero y nada por el estilo. Se trata de un caso de dos, mujeres que nacen con una condición de mayores cromosomas, mayores, cuestiones genéticas que las hacen tener otras cuestiones físicas, tener otra cuestión física. La doctora nos va a poner, como ven, es un asunto medio complicado, la doctora nos va a poner en orden. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias, por atendernos. No, muchas gracias, Edgar, por interesarse en los temas también y como por acercarse a aclarar algunas dudas, ¿no? Que generan estos temas en general sobre el cuerpo, sobre el sexo, sobre el género, que me parece que en el deporte está presente siempre, pero que en los últimos años ha adquirido como mayor controversia, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que me apasiona bastante. Perfecto. ¿Cómo podríamos calificar a estas dos boxeadoras? Ellas nacen con ciertas condiciones y bueno, eso lo hacen llevar por toda la vida estas confusiones, ¿no? Pero ellas Ujú. son mujeres al final de cuentas. Sí, mira, pues yo creo que yo iniciaría como un poco distinguiendo qué es esto del sexo, ¿no? Porque me parece que ahí es el origen de mucha controversia y de mucha desinformación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sexo, sexo es una categoría científica, o sea, es algo que crearon los científicos y que no es una categoría como tan clara, ¿eh? O sea, es una categoría que se empezó a crear a partir de finales del siglo XX, con una serie de alemanes, luego con una serie pues de varias investigaciones que fueron un poco identificando cómo categorizar el sexo. En un principio se decían que eran simplemente las gónadas, ¿no? Es decir, como las cosas sexuales, los aparatos reproductivos, ¿no? Tener pene o vagina, básicamente, ¿no? Después empezaron a dar cuenta que no era solo eso, sino que había muchos otros elementos como son los cromosomas, hay un sexo cromosómico, hay un sexo gonadal, hay un sexo genético, hay un sexo, ahora se habla hasta de sexo cerebral, ¿no? Entonces, la categoría de sexo es una categoría científica que los científicos estamos discutiendo, y sobre todo los científicos desde la biología y la sexología, ¿no? Entonces, al menos hay 5 criterios de sexo, que es gónadas, cromosomas, cuestiones genéticas, cuestiones hormonales y cómo las hormonas se representan en nuestro cuerpo. Son mínimo esos 5 criterios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en general, con las personas? Bueno, para empezar, a ninguno de nosotros estoy casi convencida que nos han hecho un estudio ni genético, ni cromosómico, o sea, todos nos asumimos, al menos yo me asumo como una mujer cis, es decir, nací con un cuerpo, lo que es catalogado en términos sexuales como de hembra, Uh -huh. y en términos genéricos, yo me identifico como una mujer, ¿no? Yo soy una mujer cis, pero a lo mejor me hacen un estudio cromosómico y resulta que no, que mis cromosomas tienen ahí una falla, ¿no? O no corresponde con este imaginario de lo que es el sexo. La pregunta sería, ¿por eso yo dejaría de ser una mujer? La respuesta me parece evidente que pues no, ¿no? Porque no lo único que define a una persona es una característica, ¿no? Son muchas las características. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de estas mujeres deportistas? Bueno, me parece que también hay que posicionarnos y hablar de las pruebas de sexo, ¿no? Que en principio solo se hacen a las mujeres, que eso es un tema que es muy importante, ¿no?
solo las mujeres se les hacen esas pruebas a partir desde los años 30, que fue cuando las mujeres empezaron a participar en deportes, ¿no? Cuando las dejaron integrarse. Siempre ha habido la sospecha de que cualquier cuerpo de macho, o sea, cualquier persona macho, cualquier cuerpo macho es más fuerte siempre que cualquier cuerpo de una hembra, ¿no? Ese es como un imaginario que la práctica tampoco es cierto, ¿no? Pero bueno, porque tiene que ver con el entrenamiento, con la fuerza, con un montón de cosas, pero a estas mujeres se les empezó a hacer pruebas de sexo. En un principio se consideraba, efectivamente, había una revisión de los genitales en los años 30, o sea, las mujeres desfilaban y una serie de hombres miraban los genitales, ¿no? Entonces, en relación a la condición de sus genitales, decidían si podían competir o no, ¿no? Esto, pues bueno, con los pasos de los años se demostró que era muy vejatorio, que era humillante para las mujeres que eran sometidas a esto, y entonces empezaron a hacer pruebas cromosómicas, que justo fue en las Olimpiadas de 1968. Después se dieron cuenta que las pruebas cromosómicas tampoco salían bien, o sea, también era complejo, también salían falsos positivos, también había como pruebas complejas, y entonces fueron como con el paso de los años, como intentando ver qué otro elemento podía, ¿no? Comprobar más bien utilizar para comprobar que fueran mujeres. El tema de la testosterona o el tema de las hormonas es un tema que en los últimos años también se ha discutido, ¿no? Parece que justo solo los varones tienen testosterona, cuando eso no es cierto, no solo los varones tienen testosterona, las mujeres cis o cuerpos de hembras tenemos también testosterona, y eso es un poco lo que ha pasado con estas competidoras, ¿no? Que también pasó, por ejemplo, con el caso de Caster Semenya cuando en Juegos Olímpicos anteriores, ¿no? Ellas tienen sexos cromosómicos, sexos gonodales, sexos genéticos, sexos, etcétera, etcétera, perdón, distintas categorías. Y en el caso de estas mujeres que han vivido toda su vida como mujeres, que son reconocidas por sus círculos sociales como mujeres, legalmente son mujeres, de pronto aparecen una serie de picos hormonales, como es el caso de esta chica Angelina, de la boxeadora, y entonces empezamos a dudar, ¿no? No parece mujer. Esa es una de las características que más se ha criticado, ¿no? No parece mujer. Entonces, ¿qué significa que no parezca mujer? Pues que no cumple con un imaginario de lo que tiene de cómo se tiene que ver una mujer, ¿no? Esa fue la primera sospecha que hubo sobre esta boxeadora. Y ahora, en ese sentido, empezaron a hacer estas pruebas, sale con índices hormonales altos, pero eso no significa que ella no sea una mujer y no significa que detrás de su cuerpo no hay un montón de entrenamiento y que ella merezca competir en estas Olimpiadas, ¿no? Entonces, a partir de eso, justo salió toda la mala información de que es una mujer trans, ¿no? Que tampoco sería un problema que fuera una mujer trans en el sentido de que al menos desde mi perspectiva, las mujeres trans también son mujeres, y yo sé que ese es otro debate de si las mujeres tendrán que competir o no, pero en el caso de ella no es una mujer trans, no tiene un cuerpo de macho, tiene un cuerpo de hembra, fue socializada como mujer, pero tiene unos índices hormonales altos, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí. No sé si muy clara. Sí, sí, fuiste muy clara. Pero a ver, estos índices hormonales altos, y perdona la ignorancia, podrían hacer que ella tenga mucha más fuerza, mucho más desarrollo físico, muscular, que una mujer sin estos índices altos, que digamos, en la generalidad, estas mujeres salgan con una pequeña ventaja por esta condición. Yo creo que ese es el gran debate para los que estamos conscientes de que no están haciendo trampa, no es un hombre que se disfrazó de mujer, nada por el estilo, sino simplemente esta condición genética no les da cierta ventaja, y eso haría que la competencia no fuera igualitaria, o no sé cómo se podría ver. Mira, justo creo que sí, yo sé que este es el debate. El debate creo que parte como en dos sentidos, ¿no? Como de lo igualitario y lo justo en el deporte, ¿no? O sea, si un poco lo que han intentado todas las federaciones, ¿no? O todos los lineamientos en torno al ámbito deportivo es
hay que generar una serie de parámetros para que podamos competir en igualdad de circunstancias, ¿no? De origen, yo pondría en duda que eso sea posible. O sea, es posible competir en cuestiones justas cuando, no sé, por ejemplo, un país como Estados Unidos invierte muchísimo más dinero en sus atletas que otra delegación. De ahí yo diría, pues no sé si están en igualdad de circunstancias, ¿no? Un poco lo que pasa ahora sobre todo con los latinoamericanos, pues que no hay la misma infraestructura para competir, ¿no? Entonces, no llegan en misma condición de igualdad en el sentido de entrenamiento, de condiciones estructurales para que ellos realicen su práctica deportiva, ¿no? Entonces, creo que lo primero sí sería cuestionarnos si es posible la justicia en esos términos, ¿no? Ahora, en relación específica de si las hormonas generan o no más fuerza, también eso es un mito en el sentido de que tener altos niveles de testosterona, sí, hay un texto muy interesante que se llama El mito de la testosterona, que precisamente habla de eso, que tener altos niveles de testosterona sí hace propensos a los cuerpos a generar más músculo, pero ¿qué significa que los hace propensos? Que si entrenas, vas a generar más músculos. Los músculos no se generan de la magia, los músculos se generan a partir de un entrenamiento corporal constante sobre ese cuerpo, ¿no? Por eso vamos al gimnasio y hacemos pesas o hacemos determinada actividad deportiva, porque la fuerza es algo que se obtiene con el entrenamiento, ¿no? Entonces, en este caso, yo diría, habría que comprobar si efectivamente esos niveles producen en este cuerpo ha producido un músculo distinto al otro, ¿no? A las otras chicas. Y aquí también viene, creo que esta controversia se resuelve de una manera, creo que bastante empírica, bastante contundente, que es la boxeadora Angelina ha perdido con otras mujeres. O sea, no es que es la campeona, no es que nadie le haya ganado, ha competido con otras mujeres cisgénero y no ha ganado. Eso significa una ventaja deportiva como tan clara, ¿no? O sea, no es la primera vez que compite, ha perdido, entonces no lleva de por sí una ventaja sobre otras, ¿no? O sea, no es así, y otra vez repito, empíricamente lo podemos comprobar, podemos ver que no ha ganado. Y creo que, sobre todo, también esto es interesante, que cuando se crean las pruebas de sexo, o más bien la categoría de sexo, se pensó mucho, y la que la crearon, como les decía, fueron científicos europeos principalmente. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo y los estándares que se piensan para el sexo están pensados en un cuerpo europeo occidental. Las mujeres que han tenido más controversia con estos casos son mujeres racializadas, son mujeres de África, son mujeres afrodescendientes estadounidenses, que son a las que se les pone en duda. Entonces, ahí creo que tenemos que agregar el elemento racial, ¿no? No solo genérico, sino por qué estas mujeres están despertando esta inquietud, ¿no? ¿Por qué, les decía, el caso de Caster Semenya, que ha sido un poco más estudiado, cuando Caster Semenya compite, hay ahora, también hay un texto muy interesante que se llama ¿Quién le teme a Caster Semenya? Que ahí, por ejemplo, demuestra la investigadora, es una investigadora que se llama Hortensia Moreno, ella nos muestra cifras de que hay 10 mujeres que han corrido más rápido que Caster Semenya. Mujeres de las que no se puso en duda su integridad, su fuerza, ¿no? Y todas son mujeres blancas. Entonces, también creo que aquí el tema racial hay que ponerlo en la mesa, ¿no? Porque son a las mujeres racializadas a las que se le está poniendo en duda que sean mujeres, ¿no? Ok, entonces nos está quedando claro y nos está abriendo mucho la expectativa, ¿no? Quieren esta condición, pero esta condición no les da una ventaja natural. Exacto. Exactamente. No, Sí, exacto. a base de entrenamiento, a base de preparación, podrían sacar quizá ventaja, quizá no, pero al final de Sí, cuentas, la misma lógica de la que usted nos está diciendo, porque hay en estos mismos Juegos Olímpicos, hay a quienes han vencido a Iman Khelif y a Lin uh Yuting, -huh, que son uh -huh. las boxeadoras que están señaladas por esta condición, y que bueno, pues han perdido y han ganado, ¿no?
Sí, claro, les decía que eso es un poco como el factor que podemos ver. A ver, ¿es abismal la diferencia de esta boxeadora con otras boxeadoras? No, la verdad es que no, ha perdido en otras ocasiones, ¿no? Entonces, creo que eso y que les decía, despierta mucha inquietud, uno, como ver que no corresponde con ciertas características que en el imaginario cultural y social tenemos de lo que corresponde con una mujer. Eso es, yo creo que eso es lo primero que despierta estas controversias, ¿no? Es que no parece tanto mujer, ¿no? Y ahí es lo que, más que cuestionarles a ellas que no parezcan mujer, tendríamos que cuestionar en términos culturales y sociales nuestros imaginarios de lo que consideramos que es una mujer, cómo se debe de ver una mujer, ¿no? Y les decía que me parece muy importante destacar esto del racismo, porque en nuestro imaginario y en el imaginario del sexo, de cómo, de los parámetros que debemos de cumplir las mujeres, los parámetros son parámetros de cuerpos blancos, ¿no? Entonces, de cuerpos occidentales. Cuando metemos otra variable racial, pues no necesariamente cumplen con esos parámetros, ¿no? Entonces, más que cuestionar a las personas que son las que están ahí siendo atacadas, siendo bajadas, más bien tendremos que cuestionar los criterios bajo los que se está construyendo los límites hormonales, los límites de fuerza, los límites de una serie de cosas que también, ahora que he seguido toda esta controversia, por ejemplo, en el caso de los hombres, que les decía, eso es algo muy interesante. Uno, no se hacen pruebas de sexo, los hombres no hacen pruebas de sexo, o sea, se asume que todos compiten en igualdad de condiciones, ¿no? Y que no es cierto tampoco, ¿no? También ha salido toda esta controversia con Michael Phelps, que su condición genética hace que sus brazos sean mucho más largos que un promedio de cualquier humano, ¿no? Y eso le da una ventaja, ¿no? No es que él no entrenara, no es que él no dedicó miles de horas a hacerse un gran deportista, pero en esa condición sí hay una ventaja deportiva. Pero como es hombre blanco estadounidense, no hubo una controversia, nunca ha importado, ¿no? Entonces, creo que sí es interesante también como cuestionarnos cuáles son los criterios, ¿no? Y por qué solo a las mujeres. O sea, ¿por qué solo pensamos que dentro de las mujeres puede haber como no justicia, no nada igualitario, pero con los varones no? Aunque sí haya condiciones genéticas, una ventaja sobre otros varones, ¿no? Y otra vez, no estoy diciendo que Michael Phelps no sea un atleta que dedica horas y horas y horas de entrenamiento y que no sea un atleta de alto rendimiento, pero lo mismo pasa con la Argelina y lo mismo pasa con otras corredoras. No solo es la cuestión hormonal, también es todo el entrenamiento y el trabajo que está detrás de estas personas. Sí, en ese caso, también tendríamos que poner en la balanza la cuestión genética de la gente de color negra, que decimos que salta más, que corre más rápido, simplemente por ser negra, ¿no? Claro, Y claro, dejamos de claro. lado el entrenamiento. Entonces, nos estamos acercando y ya acercando también al fin de esta charla, y muchas gracias por atendernos, a que este tema, más allá de ser una cuestión genética, una cuestión física, una cuestión de estudio físico y médico, también es una cuestión social en donde está involucrada el racismo, Uh-huh. este, La discriminación, la discriminación a la mujer, y la ignorancia, ¿no? Y simplemente la ignorancia, sí, porque de enseguida salieron muchas personas a decir, esta mujer es transgénero, ¿no? Sin saber claro. que lo que es la condición, según investigamos, es hiperandrogenismo, Andro, ajá, hiperandrogenismo, sí, ¿no? que tiene que ver precisamente con la parte de las hormonas, cómo las hormonas funcionan en el cuerpo, ¿no? Cómo se producen, si producen más niveles, menos niveles, ¿no? Y sí, justo creo que por eso hace un momento hablaba como de si es posible la justicia en el deporte, ¿no? O sea, eres muy alto, córtate un pedacito de piernas para no ser tan alto, o sea, creo que finalmente el tema de la competencia deportiva
tiene que ver con mostrar la superioridad en muchos sentidos, ¿no? Y precisamente como con este trabajo sobre el cuerpo que hacen todos estos atletas, pero también con condiciones, te decía, estructurales de cuánto dinero pone tu federación para que tú te entrenes, ¿no? Esa es una condición de justicia o de injusticia. ¿Qué condiciones físicas tienes para competir, no? Les decía, bueno, entonces eres muy alto, ¿no? Córtate un pedacito para que estés en igualdad de circunstancias, ¿no? Córtate un poquito las manos para que tengas, no, es imposible, ¿no? También me acuerdo que hace un tiempo salió la controversia con unas chicas de básquetbol, que unas eran guatemaltecas, otras eran estadounidenses, todas eran mujeres cisgénero, es decir, tenían un cuerpo en términos de sexo de hembra y habían sido socializadas como mujeres, y eran mujeres que les llevaban 50 centímetros a las otras, ¿no? ¿Podemos hablar de justicia deportiva? No, son más altas, ¿no? Son más altas, tienen mejores condiciones, tienen mejor entrenamiento, mejor alimentación, mejor todo, y ganaron por una cosa así de 120 puntos a 4, ¿no? El deporte es justo en ese sentido, solo porque las dos son mujeres biológicas y están compitiendo en igualdad de circunstancias, yo diría que no. Y por eso yo creo que hay que cuestionarnos si el deporte en sí puede ser justo, ¿no? Bajo esas reglas. Y ojo, yo no estoy diciendo que todo se valga, que no, o sea, creo que ha sido muy importante que las mujeres lleguen a esos espacios, ¿no? Que las dejen competir, y creo que también en ese sentido estos Juegos Olímpicos, pues que tengan equidad, que haya 50% de varones que participan y de mujeres, a mí me parece muy importante en estos momentos, pero creo que más bien hay que revisar todos estos lineamientos que están también sesgados por, repito, cuestiones de discriminación racial, cuestiones de discriminación de género, con cuestiones de infraestructura, ¿no? Y con desigualdades de clase, ¿no? Entonces, no es tan simple, ¿no? No es tan simple, y creo que también no está bueno así que el foco sea en las deportistas y no en el sistema de cómo funciona, ¿no? Porque ahora la han matado, o sea, le escriben cosas horribles, ¿no? O sea, ha sido, y también me pongo a pensar y digo, pues pobre para estas atletas que además de la presión que tienen de enfrentar su prueba, pues tienen que estar todo el tiempo ahí saliendo a desmentir cosas, ¿no? Y a corroborar que son mujeres, ¿no? Me parece horrible, ¿no? Horrible lo que está pasando y horrible pues tanta desinformación. Perfecto. Pues sí, sí, la verdad es que, doctora, nos ha abierto un poco más la perspectiva, y sí, simplemente, ¿en dónde está la justicia? ¿Dónde está la igualdad en un deporte? Si alguien entrena más gracias al dinero que tiene, a la infraestructura que tiene, o simplemente por ser más alto, o ser más bajo, o ser más potente por nacimiento. Claro. Maribel L. Ledesma, doctora especialista en estudios de género, muchas gracias por atender al Universal Deportes en estos momentos. Y bueno, pues estaremos al pendiente para ver qué cuestiones más nos arroja esta polémica, y muchas más que supongo que van a aparecer. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por el interés en el tema y gracias por darme este espacio, que creo que es un espacio para abrir dudas. O sea, este tema no está cerrado, pero que al menos haya líneas donde podamos pensarlo, ¿no? No, sí, la verdad es que, digamos, en mi caso, me abriste mucho la perspectiva. Muy amable. Ay,